Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. Un cordial saludo, jóvenes del curso Cálculo de varias variables. El día de hoy estudiaremos los temas planos tangentes y derivación implícita. Bueno, muchachos, primero arranquemos con el tema planos tangentes. Algo similar aprendimos por allá en cálculo diferencial cuando nos enseñaron la ecuación de la recta tangente. Hombre, ¿cómo así? Por ejemplo, hombre, nos daban, por ejemplo, la función y igual a x a la 2 y nos pedían encontrar la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto, por ejemplo, 1,1. Entonces, uno lo que hacía era graficaba, la gráfica de la función x a la 2 es algo de esta forma, suponiendo que el punto 1,1 pasa por acá, está ubicado acá, entonces la recta tangente, la ecuación de la recta tangente estaría ubicada ahí, y recordemos, muchachos, que la ecuación de una recta es algo de esta forma. Cuando aprendimos derivadas en cálculo diferencial, nos enseñaron que la interpretación geométrica de una derivada era que era la pendiente de la recta tangente. Es decir, la pendiente es la derivada de la función que nos dan en ese punto. Listo. Entonces, en cálculo diferencial la llamábamos recta tangente, pues porque teníamos una sola variable. Ahora, como estamos en varias variables, no se llamará recta tangente, sino que la llamaremos o lo llamaremos plano tangente. Entonces, digamos que tenemos una función z que depende de x y y, que es una superficie en el espacio, y que tenemos un punto P0 con coordenadas x0, y0 y z0, y obviamente ese punto es un punto sobre la superficie. Supongamos además que esa función tiene primeras derivadas parciales continuas. Entonces, acá tenemos nuestros ejes coordenados. Supongamos que esa función, que la gráfica de esta función z es algo de esta forma, cualquier superficie, no importa. Supongamos que el punto P0 está ubicado ahí y queremos encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie z en el punto P0. Y va a ser algo de esta forma: z menos z0 igual a f de x, donde f de x es la primera derivada parcial de f respecto a x evaluado en el punto dado, por x menos x0 más f de y, donde f de y es la primera derivada parcial de f respecto a y evaluado en el punto dado, por y menos y0. Hagamos un primer ejemplo, muchachos. Encontremos la ecuación del plano tangente al paraboloide elíptico z igual a x a la 2 más y a la 2 en el punto 2, menos 1, 5. Acá ponemos como referencia la ecuación del plano tangente y vemos que necesitamos f de x y f de y, es decir, las dos primeras derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Entonces, encontremos f de x y f de y.
¿Cuánto dará f de x? Pues derivada de x a la 2 es 2x, y como estamos derivando respecto a x, la derivada de y a la 2 es 0. F de y, como estamos derivando respecto a y, se supone la x constante, o sea que derivada de x a la 2 0 y derivada de y a la 2, 2y. Pero estas dos primeras derivadas parciales hay que evaluarlas en x0 y y0, es decir, en el punto 2 menos 1. Entonces, x vale 2 y 2 por 2, 4. Es decir, f de x vale 4. F de y, pues 2 por y vale menos 1. Y 2 por menos 1, menos 2. Es decir, f de y vale menos 2. Ya tendríamos este primer factor y este factor. Ahora reemplacemos en el punto 2, menos 1, 5. x0, y0, z0. Hombre, z menos z0, pero z0 vale 5. Entonces queda z menos 5 igual a f de x. F de x vale 4 por x menos x0, pero x0 vale 2. Entonces queda 4, que es f de x, por x menos 2. Más f de y, pero f de y nos dio menos 2, entonces menos 2 por y menos y0, pero y0 vale menos 1, entonces queda menos de fórmula por menos 1, que es y0. Destruimos paréntesis, nos queda z menos 5, 4 por x, 4x, 4 por menos 2, menos 8, menos 2 por y, menos 2y. Aquí tendríamos menos por menos más 1, y más 1 por menos 2, menos 2. Entonces, despejamos la z, este menos 5 está negativo, pasaría al otro lado positivo, y nos quedaría menos 8, menos 2, menos 10, más 5, menos 5. Entonces, encontramos que la ecuación del plano tangente a este paraboloide elíptico en este punto es z igual a 4x menos 2y menos 5. Bueno, ahora veamos esto gráficamente para que observemos con mayor claridad que lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el paraboloide elíptico, z igual a x a la 2 más y a la 2. Y aquí tenemos lo que nos dio el plano tangente. Eso fue lo que grafiqué en GeoGebra. Tenemos el paraboloide y tenemos la ecuación del plano tangente en el punto que nos están dando. Acá me permito, muchachos, graficar para que veamos todas las vistas posibles. Acá lo roto. Y esto es lo que estamos encontrando, la ecuación del plano tangente en este punto. Bueno, muchachos, hagamos un segundo ejemplo. Encontremos la ecuación del plano tangente a la función z igual a Euler a la x por logaritmo de y. Y lo hacemos en el punto 3, 1, 0. De nuevo ponemos la referencia para la ecuación del plano tangente y recordemos, muchachos, que necesitamos la derivada de f respecto a x y la derivada de f respecto a y. Entonces calculémoslas. Hombre, f de x, recuerden que si queremos derivar respecto a x, suponemos la y constante. Entonces, derivada de Euler a la x es ella misma por logaritmo de y. Ahora, si queremos derivar respecto a y, supongo la x constante y derivo el logaritmo de y. Entonces, sería Euler a la x por derivada del logaritmo, que es 1 sobre y. Y
también recordemos que necesitamos evaluar ambas en el punto x0, y0. Los tenemos acá, 3,1. Entonces, sería Euler a la 3, porque x vale 3, por logaritmo de 1, porque y vale 1. Recordemos que el logaritmo de 1 da 0, o sea que f de x nos da 0. Ahora, f de y, pues sería Euler a la 3, porque x vale 3, sobre 1, ya que y vale 1. Y esto nos daría que f de y es igual a Euler a la 3. Ahora reemplacemos esta información en nuestra ecuación del plano tangente. ¿Qué nos da? Z menos Z0, donde Z0 lo tenemos acá, 0, igual a f de x, que en este caso f de x vale 0, por x menos x0, donde x0 es 3. Entonces tendríamos 0 por x menos 3. Más, lo tenemos acá, f de y. F de y nos dio Euler a la 3, es lo que tenemos acá, Euler a la 3. Por y menos y0, y recordemos que y0 vale 1. Acá simplemente destruimos paréntesis, este 0 por este paréntesis, entonces todo esto desaparece y nos queda que la ecuación del plano tangente a la curva o a la superficie Euler a la x por logaritmo de y en el punto 3, 1, 0 es Euler a la 3 por y menos Euler a la 3. De nuevo, muchachos, me permito graficar esto en GeoGebra. Tenemos acá el eje X, eje Y y eje Z. Lo rojo me denota nuestra superficie. Y aquí grafiqué en azulito la ecuación del plano tangente en el punto 3, 1, 0. Y me permito girar, rotar la gráfica para que tengamos diferentes perspectivas y observemos mejor el resultado. Bueno, muchachos, hagamos un tercer ejemplo. Encontremos la ecuación del plano tangente a la función z igual a x a la 2 más y a la 2 más 2x todo a la 3 medios. Y lo encontramos en el punto 1, 1, 8. De nuevo pongo acá la ecuación del plano tangente para tenerla como referencia y recordemos que necesitamos la derivada de f respecto a x y la derivada de f respecto a y. Encontrémoslas entonces. Hombre, derivada de f respecto a x, bajo la potencia, 3 medios, lo que hay dentro no se toca, se deja intacto. Y a la potencia le restamos 1. 3 medios menos 1 nos da 1 medio. Derivamos la interna respecto a x. Derivada de x a la 2, 2x. De y a la 2, como no tiene x, 0. Y derivada de 2x, 2. Ahora, respecto a y, lo mismo. Bajo la potencia, 3 medios. Lo que hay dentro permanece intacto, ni se les ocurra derivarlo ahí dentro, muchachos. A la potencia 3 medios le restamos 1 y 3 medios menos 1, 1 medio. Derivamos la interna acá a un ladito. Respecto a y, derivada de x a la 2, como no tiene y, 0. Derivada de y a la 2, 2y. Y derivada de 2x respecto a y, 0. Acá simplifico y organizo un poco. Este 2 lo puedo cancelar con este 2. Y por estética, esta y la tiro adelante. Como lo tenemos acá, muchachos. Listo. Ahora, ¿qué hacemos?
pues hay que reemplazar f de x y f de y en el punto que nos están dando, en el punto 1, 1, 8. Entonces, x vale 1, y vale 1 y z vale 8. Reemplazo eso en la derivada respecto a x, lo hacemos en la calculadora o lo hacen a mano y encontramos que f de x nos da 12. Es decir, la derivada parcial de f respecto a x en el punto 1,1 nos da 12. Hacemos lo mismo para f de y. Reemplazamos x1, y1, como lo tenemos acá, muchachos. Calculadora o si es a mano, no está complicado el cálculo. Y tenemos que f de y nos da 6. Reemplazo f de x, f de y en la ecuación y obtenemos lo siguiente. Ve, z menos z0, pero es que z0 vale 8, nos queda z menos 8. F de x nos dio 12, que nos queda 12 por x menos x0 y x0 vale 1, nos queda 12 por x menos 1. Más f de y, lo acabamos de calcular, muchachos, f de y vale 6 por y menos y0 y y0 vale 1. Acá simplemente destruimos paréntesis, hacemos una especie de distributiva, queda z menos 8, 12 por x, 12x, 12 por menos 1, menos 12, acá nos quedaría 6y menos 6. Y simplemente este menos 8 está negativo, pasa al otro lado positivo, simplificamos y nos queda que la ecuación del plano tangente a esta curva en este punto 1, 1, 8 es z igual a 12x más 6y menos 10. De nuevo, muchachos, nos permitimos graficar esto en GeoGebra. Graficamos la superficie, z igual a x a la 2 más y a la 2 más 2x a la 3 medios y nos da la superficie que tenemos acá en rojo. Queremos la ecuación del plano tangente en el punto 1, 1, 8. Grafico el plano z, que lo tenemos acá en azulito. Como siempre, nos permitimos girar para tener una mejor vista en todos los planos. Bueno, muchachos, continuemos con los temas de la clase de hoy. Derivación implícita. ¿Cómo así, hombre, que derivación implícita? Recordemos de nuestro curso de cálculo diferencial. Cuando usted tenía algo como y igual a una función de x, pues usted ahí de alguna forma tiene a y despejadita, deriva común y corriente, con las reglas de derivación que aprendimos en cálculo diferencial. Hombre, pero si usted tiene algo de esta forma, y igual a e a la xy más seno de x más y a la 2. Hombre, ¿cómo hace uno para saber cuánto es la derivada de y respecto a x? Usted podría proceder a despejar, pero en muchos casos, en muchas situaciones, el despeje no es trivial. Incluso muchas veces ni siquiera se puede despejar para proceder a derivar como sabemos. Entonces, ¿qué hace uno? Afortunadamente, no es necesario despejar para encontrar la derivada. Ahí es cuando aparece el concepto de derivación implícita, sin necesidad de despejar y, que es lo interesante. Entonces, hombre, supongamos que tenemos una función de x y y que es igual a 0 y esto me define a y implícitamente como una función derivable de x. Entonces, hombre, ¿cómo encuentro la derivada de y respecto a x?
Hombre, simplemente es menos, derivo f respecto a x sobre la derivada de f respecto a y. Obviamente, suponiendo que la derivada respecto a y es diferente de 0. La división por 0 no está permitida. Listo. Hombre, si tenemos a f como una función de x, y y z, y eso es igual a 0, y eso me define a z implícitamente como una función derivable de x y y, entonces, ¿cómo encuentro la derivada parcial de z respecto a x? Sin necesidad de despejar, ¿qué es lo interesante? Sencillo, simplemente es menos derive f respecto a x sobre derivada de f respecto a z. ¿Cómo encuentro la derivada parcial de z respecto a y? Lo mismo, similar, menos derivada parcial de f respecto a y sobre derivada parcial de f respecto a z. De nuevo, suponiendo que f de z es diferente de 0. Listo. Hagamos un primer ejemplo. Intentemos encontrar la derivada de y respecto a x de esta ecuación. Y a la 3, 3y a la 2, menos 4y, menos x al cubo, más 2 igual 0. Entonces, usted podría, en principio, hacer lo que hacía en cálculo diferencial, y era intentar despejar y. Pero es que, hombre, aquí tiene y a la 3, acá tiene y a la 2 y acá tiene y. Eso está muy complicado o imposible incluso de despejar. Afortunadamente no es necesario hacer el despeje porque tenemos los conceptos de derivación implícita. Hombre, usted quiere derivada de y respecto a x, es menos f de x sobre f de y. Simplemente debemos definir quién es f. Recuerden que f es igual a la 0, la ecuación que nos están dando. Aquí de entrada ya la tenemos igualadita a 0. Si no está igualada a 0, tire todo para la izquierda o tire todo para la derecha, es indiferente. Entonces, mi función f es la que tenemos acá. ¿Qué necesitamos? F de x y f de y. Hagámoslo. F de x, derivada de y a la 3, no tiene x, es 0. De 3y a la 2, no tiene x, 0. De 4y, tampoco tiene x, 0, porque se suponen constantes. Derivada de menos x a la 3, menos 3x a la 2. Y derivada de 2 es una constante, 0. Ahora, derivada de f de y, pues de y a la 3 bajo la potencia le resto 1, o sea 3y a la 2. Derivada de 3y a la 2 bajo la potencia, 3 por 2, 6, nos queda 6y. Derivada de menos 4y nos da menos 4. Derivada de x a la 3, como estamos derivando respecto a y, daría 0. Se supone que la x es constante. Listo, simplemente reemplazamos. En menos lo tenemos acá adelante. Arriba, f de x, menos 3x a la 2. Abajo, f de y, 3y a la 2 más 6y menos 4. Y acá pues simplemente simplificamos un poco. Este menos con este menos queda más. Y nos da que la derivada de y respecto a x es 3x a la 2 sobre 3y a la 2 más 6y menos 4. Miren que no fue necesario despejar para encontrar la derivada solicitada. Hagamos un segundo ejemplo, muchachos. Intentemos encontrar la derivada parcial de z respecto a x y la derivada parcial de z respecto a y de esta ecuación. De nuevo, se puede intentar despejar z, pero no perdamos el tiempo, muchachos, es complicado. Afortunadamente no hay que despejar. Hagamos uso de la derivación implícita. Necesitamos primero definir la función f.
que recuerden que es o tirar todo para la izquierda o tirar todo para la derecha con el fin de igualar a cero. Acá de entrada la ecuación ya está igualada a cero. Entonces mi función f, que depende de x, y y z, es 3x a la 2z menos x a la 3y a la 3 más z a la 4 menos 4. ¿Qué necesitamos? F de x, f de y f de z. Hagámoslo. Hombre, f de x, derivada de x a la 2, 2x, por 3, 6xz. Derivada de x a la 3, bajo la potencia y le resto 1, o sea, menos 3x a la 2 y a la 3. Como es derivada respecto a x, pues suponemos la z constante, por eso es que la derivada de esto es 0. Ahora, f de y, como es derivada respecto a y, x y z, lo suponemos constante. Por eso es que la derivada de este primer término es 0, derivada de y a la 3, menos 3y a la 2, y no podemos olvidarnos del x a la 3. Y como es derivada respecto a y, de nuevo, z se supone constante, y derivada de una constante, 0. Ahora f de z, derivada de z, 1, y me queda 3x a la 2. Como esto no tiene z, la derivada nos da 0, y derivada de z a la 4, bajo la potencia, y a la potencia le restamos 1. Reemplacemos. Entonces, derivada parcial de z respecto a x es menos, arriba ponemos f de x, que la tenemos acá, y abajo ponemos f de z, que la tenemos acá. Podríamos hacer una especie de distributiva con este menos acá arriba, menos por más, menos y menos por menos, más. Entonces acá tenemos la primera derivada parcial que nos están pidiendo, derivada parcial de z respecto a x. Ahora la derivada parcial de z respecto a y, menos, lo tenemos acá adelante, arriba ponemos f de y, que la tenemos acá, abajo ponemos f de z, que la tenemos acá. De nuevo podemos simplificar un poco, menos sobre menos más, y encontramos que esta es la derivada parcial de z respecto a y. De nuevo, no fue necesario despejar para encontrar las derivadas pedidas. Listo. Un último ejemplo. En este caso, solamente nos piden encontrar la derivada parcial de z respecto a x de esta ecuación, usando los conceptos de derivación implícita. Recordemos que para poder hacer esto, hay que tener una función f. ¿Cómo la encontramos? De la ecuación, o todo para la izquierda o todo para la derecha. Yo voy a poner esta y a la izquierda y pasa como menos y. Por tanto, nuestra función f será yz menos logaritmo de z menos x menos y, que es lo que tenemos acá a la izquierda. ¿Qué necesitamos para encontrar la derivada parcial de z respecto a x? Pues f de x y f de z. Calculemos f de x. Como la derivada es respecto a x, y y z se suponen constantes, entonces estos dos términos, si los derivamos, nos da 0. Y derivada de menos x, menos 1. Derivada parcial respecto a z, derivada de z1, y nos queda solamente la y. Derivada del logaritmo de z, 1 sobre z, y como la derivada es respecto a z, estos dos términos se suponen constantes y la derivada da 0. Y simplemente reemplazamos. Menos, lo tenemos acá, arriba f de x menos 1, que es la que tenemos acá, abajo f de z, que fue lo que encontramos acá.
Simplificamos menos por menos más y encontramos que la derivada parcial de z respecto a x es 1 sobre y menos 1 sobre z.